0.25 gramos de sacarosa, nos dan la fórmula de la sacarosa, disueltos en 95.2 gramos de agua. Si se colocan las dos soluciones en recipientes separados, pero confinados en ambiente cerrado, de modo que sus vapores pueden mezclarse libremente, pasará vapor de agua de una solución de mayor presión a la de menor presión de vapor, donde va a condensar, algo va a condensar, ¿no? ¿Cuáles serán las composiciones en peso de las soluciones A y B una vez que se haya establecido el equilibrio? ¿Ya? A ver. Sí, estoy acomodando nomás un ratito, estoy acomodando. Pero sí están viendo mi PowerPoint, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Bien, gracias. Ya, vamos a ver el problemita, vamos a ver el problemita. Ya, ahí tenemos, ¿no? Mire, una solución que contiene, mire, primero tenemos que saber aquí que la urea es, es no volátil, ¿no? Y la sacarosa también es un componente no volátil. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos dos
Vamos a tratar de entender si se colocan dos soluciones en recipientes separados, pero confinados, ¿no? En ambiente cerrado. Entonces tenemos acá una solución perdón, un tanque, el tanque A por decir, ¿no es cierto? Y el tanque B. Entonces, en solución, para estar en solución, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a tener una solución. Y aquí hay una pequeña válvula. Aquí hay una válvula, a ver, vamos a ver cómo la vemos. Ya. La válvula la dibujo, bueno, entonces. Ya. Entonces tenemos aquí, observen primero, no lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a observar aquí también vamos a observar. En recipientes cerrados, ¿no? Entonces A, B, y vamos a dibujar una válvula. Entonces una válvula no obedece. Ya, entonces ahí tenemos, mire, este va a ser el tanque A, este va a ser el tanque B, y están confinados aquí, ¿no? La solución con sus vapores. Aquí tenemos urea, en un peso de 0.15 gramos, 0.515 gramos. Disueltos en 85 gramos de agua. Entonces, H2O, 85 gramos. 85 gramos. La solución B, sacarosa,
Entonces, sacarosa, vamos a poner la sacarosa, que va a estar 0.25 gramos. Disueltos en agua, es decir, en agua, 95.5, 95,2 gramos. Entonces, esto está con sus vapores, ¿no es cierto? Está con sus vapores. Y este está con vapor. ¿Ya? Dice, si se colocan las dos soluciones en recipientes separados, pero confinados, en un ambiente cerrado, de modo que sus vapores pueden mezclarse libremente, pasará vapor de agua de la solución de mayor presión de vapor a la presión de vapor más baja, ¿no? A la de menor presión, donde condensará, ¿no? Para el equilibrio. ¿Cuáles serán las composiciones en peso de las soluciones A y B una vez que se haya establecido el equilibrio entre las presiones de vapor? ¿De acuerdo? Entonces nos dan el peso molecular de la urea, el peso molecular de la urea, ahí tenemos, ¿de acuerdo? Ustedes siempre trabajen con su tabla, no recuerden que ustedes pueden llevar su tabla, ya, entonces van a hallar el peso molecular. Entonces, el peso molecular, tomando valores enteros, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver de la urea, 60 gramos por mol, ¿no? 60 gramos por mol. Y el peso molecular de la sacarosa, va a ser igual a 342, ¿correcto? 342 gramos por mol. ¿Qué hacemos, jóvenes? A ver, supónganse que ya está explicadito el problema, ¿no? La urea, componente no volátil. Entonces acá lo podemos poner aquí. Ya saben que la urea y sacarosa son componentes no volátiles. Componentes. Ya. A ver, ¿cómo empezamos? A ver. Hallamos la velocidad de difusión de los vapores. La velocidad de difusión. Pero ¿y cómo? Moleculares. Como la ley de Graham, algo así. Claro. Ya. A ver, otra opinión.
Ya, ¿qué hay aquí? ¿Qué componente hay aquí aquí en la fase vapor? ¿Qué componente hay? Agua. Agua. Correcto, solamente agua. ¿Ya? Aquí y aquí hay solamente agua. ¿Ya? Entonces, ahí debemos tener cuidado. Entonces son agua. Entonces, al momento de abrir la válvula, no, eso así están por separado, ¿no? Están por separado, despreciamos el volumen de aquí, pérdida de cualquier presión, todo de, de la válvula, ¿no? Despreciamos todo eso, o sea, están ahí como si fuesen libres. Entonces aquí despreciando, ¿no? Las conexiones, ¿no? Despreciando las conexiones, entonces como si estuviera libre, ¿no? Entonces va a pasar, si este tiene una presión A, ¿no? Una presión A acá en el vapor, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos primero decidir hacia dónde va, ¿ya? Hacia dónde va a ir esa presión de vapor. A ver si lo ponemos así, componente 1, este es el que sería componente 1, agua, ¿ya? Mire, vamos, para no estar colocando agua, vamos a colocar aquí componente 1, componente 2. El agua igualmente, componente 1, componente 2. ¿Ya? Entonces, de tal forma que ahora aquí tenemos presión 1 en el tanque A, presión 2, presión 1, componente 1, agua también en el tanque B. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces tenemos que averiguar primero cuál es la presión, cuál es mayor. Si va hacia este lado, ¿no es cierto? Si esta presión es mayor, irá hacia este lado, ¿no? Y ahora ya está abierto, ¿no? Ya está abierto el conducto, está abierto. Ya está abierto, ¿no? Ya está abierto. Entonces tenemos que averiguar qué presión es mayor, la presión de vapor aquí. ¿Y cómo averiguamos? Por las masas. Con las masas, ya. En la solución A, con las masas, ya. Pero ¿qué aplicamos? Entonces aquí, en la solución A ver, en la solución A, ¿qué tenemos? Tenemos que se va a cumplir por la ley de Raúl, ¿no es cierto? Que la presión 1 de A va a ser igual a la fracción molar de 1 en A por la presión 1 en el tanque. Y en la solución B igualmente, ¿no? En la solución, antes de conectarse, ¿no es cierto? En la solución B, igualmente, ¿no? Presión 1 en B va a ser igual a X1 en B por la presión de vapor 1 en B. ¿Está bien?
¿Estamos de acuerdo ahí o no estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, ahora, nos falta el dato, ¿no? Nos falta para comparar, nos falta el dato de P1, ¿o no? Nos falta, nos dan como dato la presión de vapor, no nos dan la temperatura, no nos dan, ¿no? ¿Necesitamos ese dato o no necesitamos? No lo necesitamos, profesor. Con las fracciones molares lo podemos sacar. A ver si por ahí has acertado. Vamos a ver. No lo necesitamos. ¿Pero por qué? Porque solamente vamos a comparar. Y se supone que están a la misma presión. La presión de vapor 1 aquí, del agua pura, y la presión de aquí, del agua pura, son iguales, ¿no es cierto? Entonces vamos a comparar solamente las fracciones molares en realidad. ¿De acuerdo? Y para ello tenemos que hallar el número de moles. Entonces decimos que el número de moles de 1 de A va a ser igual a 85 entre ¿cuánto? Su peso molecular del agua, 18. Y este valor nos da 4.72. ¿De acuerdo? Y el número de moles de B, de 2, del componente 2 en A, va a ser igual al peso que tiene 0.515 entre el peso molecular, ¿cuánto era? 60. Y esto nos da un valor de 0.00858. A ver si van verificando los valores, ¿ya? Igual hacemos en B, ¿no es cierto? En B también. Y podemos hallar su fracción molar ahora, ¿no? Podemos hallar su fracción molar. Tenemos que el número de moles totales en A, el número de moles totales en A va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces nos sale 4.73080. 73080. Si estamos hablando de 4 o 5 decimales, entonces utilizamos los 5 decimales. En este caso, 2, 3, tengo el valor, el 22. Ya así, van verificando los valores. Entonces, la fracción molar de 1 en A va a ser igual, ¿no es cierto? Igual a 0. Número de moles totales es 473 y este de aquí, este valor 472.222. Entonces tengo una fracción molar de 0.99819. Si hago lo mismo aquí en B, tengo que el número de moles de 1 en B va a ser igual a 95.2 entre 18. Este me da un valor de 5.288889. 5.288889. ¿Ya? Y el número de moles de B, de 2 en B, el peso de la sacarosa es 2.5 entre 342. Y este es igual a 0.0731. La fracción molar de 1 en B va a ser igual
a 0.99862. Entonces, estamos aplicando la ley de Raoul, ¿no es cierto? ¿Y se cumple para este caso o no se cumple la ley de Raoul? Sí, se cumple. ¿Por qué razón? A ver, Torres Ruiz. Presente, profesor. A ver, dime, ¿por qué se cumple la ley de Raoul en este caso? Porque es una solución. Se forma una solución. ¿Es una solución qué? ¿Qué solución? A ver, Soto, ¿te encuentras? Soto, Edwin. A ver, por favor. Soto. ¿No te encuentras? A ver, vamos a ver acá. Claro, es una solución ideal, pero ¿por qué es una solución ideal? ¿Por qué es una solución ideal, no? O sea, lo estamos trabajando como una solución ideal porque estamos aplicando la ley de Raoul, pero la ley de Raoul, ¿qué nos dice, no? ¿Recuerdan cuando decíamos que X, ¿no? X tiende a 1, a 1, ¿no? Tiende a 1, ¿no? Entonces miren acá, la del soluto, ¿no? Y X en otro momento queda la del soluto, según la ley de Henry, tendría a 0, la fracción molar tendría a 0, ¿no? Entonces, en otras palabras, son soluciones bastante diluidas, ¿ya? ¿De acuerdo? Miren, si yo le doy valores más grandes del soluto en este caso, entonces, si no se cumple la ley de Raoul, no lo puedo utilizar. Debe quedar claro esa partecita, joven, ¿ya? Entonces, ustedes están viendo aquí que las concentraciones de cada uno de ellos es bastante diluida, es una solución bastante diluida, por lo tanto, estamos bien, estamos en buen camino, podemos aplicar la ley de Raoul, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto de aquí, entonces yo digo que la presión en 1, que era la fracción molar por, ¿no? 0.99819 por la presión del agua como lente puro, y aquí tengo 0.99862 por la presión 1 de vapor, que es la misma, ¿no? ¿Cuál debe ser mayor? La segunda, profesor. La segunda. Entonces, este es mayor. Así sería, ¿no? Así sería. Entonces, nosotros, porque puede ser una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál será la composición en peso de la solución A y B una vez que se haya establecido el equilibrio entre las presiones de vapor? Entonces, de repente la pregunta hubiese sido, ¿pasa vapor de A a B o de B a A? ¿No? Ya ustedes tienen idea, ¿no? Entonces, si la presión de B es mayor, entonces va a haber, ¿no? Va a haber así, entonces va a pasar vapor así, ¿no? Es mayor, si esto es mayor, entonces va por aquí. En el equilibrio, algo va a condensar. Aumentó la aquí, ¿no es cierto?
aumenta la presión aquí y tiene que tener equilibrio, por lo tanto tiene que bajar la presión. Entonces va a condensar algo, va a condensar, ¿de acuerdo? Va a condensar una cantidad. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí el problema? Por favor, ténganlo bien claro porque realmente ya ya tienen ustedes unas preguntas del examen, para el examen final, ¿no? Ya tienen las preguntas. Entonces, ya se está mostrando aquí. ¿Qué hago de aquí? ¿Qué hago ahora? Entonces va a fluir, ¿no es cierto? Va a fluir vapor del tanque B hacia el tanque A. Va a fluir vapor. ¿Ya? Miren que este gráfico que se está mostrando viene del problema, ¿no? Se le colocan dos soluciones de recipientes separados, pero confinados con Estados Unidos, ¿no? De modo que sus vapores puedan mezclarse libremente. El canal debe estar aquí. El canal, ustedes pueden decir, no, pero ¿por qué no está acá abajo, no? Porque acá está diciendo que sus vapores pueden mezclarse libremente, ¿no? Entonces aquí, ahí. ¿Qué hacemos ahora? Pregunta primero, ¿hasta ahí se ha entendido? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decimos que, por lo tanto, el vapor del recipiente B fluye hacia el recipiente A hasta llegar al equilibrio. Y si eso sucede, estaremos hablando de estos términos, ¿no? Que la presión del componente 1 en A, pero en el equilibrio, cuando está en el equilibrio, va a ser igual a la presión del componente 1, el agua, en B, pero en el equilibrio. ¿Están de acuerdo con ese concepto? A ver, por favor. Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Ya. Miren, o sea, le estoy dando a entender el problema en el equilibrio, cómo está. Listo, voy a borrar esta partecita para poder continuar. Ya. Entonces, si decimos ese concepto, entonces por la ley de Raúl nuevamente, porque es un líquido, ¿no es cierto? Decimos que aquí se cumple la ley de Raúl y podemos decir lo siguiente, ¿no? Que la fracción molar del componente 1 en el tanque A en equilibrio por la presión de vapor del componente puro en 1 va a ser igual a la fracción molar del componente 1 en el tanque B en equilibrio por la presión de 1 en el. Estos términos son iguales, por lo tanto podemos simplificarlo. Y nos quedamos que x1 en A en el equilibrio va a ser igual a x1 de B en el tanque B también en el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y prácticamente ya lo tenemos resuelto nuestro problema, ¿no? Entonces, decimos que la fracción molar de 1 va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual de x1 sub A en el equilibrio?
A ver, se me quedaron por ahí. ¿A qué es igual la fracción molar? ¿A qué es igual la fracción molar, jóvenes? El número de moles de compuestos sobre el número de moles totales. Ya, ese mismo criterio lo aplicamos aquí. O sea, igualito, el mismo concepto, ¿no? Entonces decimos que el número de moles, en este caso, mire, el número, a ver, voy a ponerle otro colorcito para poder, a ver. El número de moles del componente 1 en A, en el equilibrio, está bien, porque todos estamos hablando de equilibrio, va a ser igual al número de moles totales. Y el número de moles totales será igual al número de moles del agua más el número de moles de la urea en el tanque A, porque la urea es un componente no volátil. Entonces sería igual número de moles de 1 de A en el equilibrio más el número de moles que se calculó aquí, el número de moles de 2 en el tanque A. ¿De acuerdo? Como esos moles de un soluto no volátil, entonces no va a pasar a la fase de vapor ni va a poder pasar al otro tanque. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, esto va a ser igual, ahora sí. ¿Se entendió ahora esa fracción molar? ¿De acuerdo? Entonces, en el tanque B, el número de moles en el tanque B, ya en el equilibrio, va a ser igual entre el número de moles totales, que va a ser igual al número de moles del componente 1 más el número del componente 2. Número de moles de 1 en B en equilibrio más el número de moles de 2 del componente 2 en el tanque. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes? ¿O hay algún problema? Esto ya es en el equilibrio, ¿no es cierto? Una vez que se ha abierto la válvula. Pregunta hasta ahí. Entonces decimos, ¿no es cierto? Este valor lo conocemos. Ese valor de la urea, ¿qué valor era? Número de moles de urea, 0.0858. 0.00858. ¿De acuerdo? Y la presión, perdón, el número de moles del componente B2, que era la sacarosa, era 0.00731. 0.00731. Entonces tenemos una ecuación, ¿no es cierto? Vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Dos incógnitas. ¿De acuerdo? Con dos incógnitas. ¿Qué hacemos ahora? ¿De dónde sacamos la otra relación que nos falta? Hay una ecuación con dos incógnitas, ¿no? El número de un componente 1, A en equilibrio, este valor lo conocemos y este también es otro valor, no lo conocemos. ¿De dónde sacamos el resto?
¿Qué me dice? A ver, por favor. ¿De dónde sacamos la otra relación? Ojo, tienen que entender bien el problema porque si no vamos a tener problemas para el examen final. ¿Ya? Por eso digo, pregunten. El alumno que no entiende, pregunte, por favor. ¿De dónde vamos a sacar? A ver, ¿cuál es el razonamiento? Somos matemáticos, ¿no? Somos de ciencia. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando usted pone el número de moles totales, ¿no también tiene que considerar el número de moles de la otra sustancia B? Porque como ya están en una mezcla, ¿no se tendría que considerar tanto de los dos, del recipiente A con el recipiente B? Claro. Mira, antes que se abra, ¿no es cierto? Aquí tenemos un número de moles de 1 en A. ¿Está bien? Ya. Acá la fase de vapor. Antes que se abran, ¿ya? Atención, por favor. Antes que se abra. Y aquí tenemos un número de moles de 1 en B. Antes que se abra. ¿Esos valores lo hemos calculado, sí o no? Sí. Sí, lo hemos calculado. Al final algo pasa de aquí para este lado, ¿no? Porque ya hemos demostrado que la presión aquí es mayor, ¿está bien? Entonces algo pasa de aquí. Entonces, pues, a eso algo que pasa de aquí, cuando ya está en el equilibrio, le he llamado número de moles de 1 de B en el equilibrio. ¿Correcto? Ya. Entonces, aquí hay algo menos de moles porque ya pasó, ¿no? En este tanque va a haber menos moles. ¿Está bien? Porque ha pasado algo para acá, ¿no? Pero este número de moles de 1 en A ya es en el equilibrio, no son estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Sí. Te das cuenta, ¿no? Y mira, y de ahí sale, pues, porque el número de moles no escapa. El número de moles va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el número de moles del componente 1 en A más el número de moles de 1 en B va a ser igual al número de moles El equilibrio. en el equilibrio, o exacto. Ya en el equilibrio, más el número de moles de 1 en el tanque B, pero ya en el equilibrio. Ahora sí está claro, por favor. Ojo, que este tipo de problemas le va a venir sí o sí, ¿ah? De repente cambiamos un datito, ¿no? O nada más, pero muy, muy parecido. ¿Está bien? Si tenemos esa relación, entonces nosotros conocemos este valor, conocemos este valor y conocemos este valor. Por lo tanto, podemos poner uno en función del otro y reemplazarlo en esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? A ver. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, ¿podría repetir la última parte de la ecuación? La última ecuación que puso. Sí. El número de moles en la fase de vapor solamente va a compensar la presión, como la presión en B es mayor, va a pasar vapor para este lado, ¿no? Luego va a llegar al equilibrio, por lo tanto, estas dos presiones hemos dicho que son iguales. Y de ahí sacamos la conclusión que la fracción molar de A en el equilibrio, en el tanque A, va a ser igual a la fracción molar de B en el tanque B. ¿Correcto? Y de ahí, por definición, estamos viendo todo esto. El número de moles
de 1 en A en el equilibrio va a ser igual al número de moles de A en el equilibrio más el número de moles de 2 en el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya. A ver, no se queden con ninguna duda. Listo. Entonces ya resolviendo, ya viene la parte matemática que resolvemos uno en función de otro, ¿no? Y tenemos ahí que la fracción molar en el equilibrio, ya voy a borrar esta partecita para poder concluir, ya, captura de pantalla, ya listo, ya la hicieron, ya. Entonces, ese valor de la fracción molar de 1, a ver, acá el número de moles, número de moles de 1 en el tanque A en el equilibrio, era igual a fracción molar de 5.4052. 5.4052. ¿Ya? El número de moles. El número de moles de 1 en el tanque B en el equilibrio, que es igual a 4.6059. Entonces, como son números de moles, podemos hallar la masa de cada uno, ¿no? Entonces, en la solución A, tenemos los siguientes valores, ¿no? Que el peso de agua, tanque 1, componente 1, va a ser igual a 97,2936. 97,3926 gramos, ¿no? Y de la urea va a ser igual a 0. Cuando sale prácticamente el mismo, ¿no? 0.15 gramos, ¿no? No hay nada, ¿no? No ha volatilizado, no hay nada, todo está completo. La solución B, el agua va a ser igual a 82,9060 gramos. Y de sacarosa, va a ser igual a la misma cantidad, ¿no? 2.5. ¿Está bien? Preguntas. 0.25 gramos de la sacarosa. 25 gramos. ¿No era 2 puntos y tanto? 0.25 gramos, ¿no? Sí. Ya. 0. A ver, usted corrige ese valor, 0.25 gramos, está bien, correcto. $0.25, ya está, ¿ya? Listo, joven, entonces ya tienen el primer problema para el examen final. Hay varios, ¿no? ¿Cuál de ellos viene nomás? Pero ya hay varios. ¿Listo? ¿Preguntas? Pasamos al segundo. Problemita. Listo. Ya, pasamos al segundo entonces.
A ver, vayan leyendo el problema un ratito, por favor. Bien, joven, a ver, acá dice sobre una solución acuosa de un soluto no volátil, nuevamente, pasa 15 litros de nitrógeno puro a 30 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Después que pasa el nitrógeno, la solución pierde 0,28 gramos de peso. Si la presión total sobre la solución es también 760, calcular la fracción molar de soluto y la fracción molar del nitrógeno en la fase gaseosa. Nos dan como presión de vapor del agua 23,8 miligramos. ¿De acuerdo? Miligramos. Milímetros de mercurio. Ya, a ver, ¿cómo hacemos ahora? A ver, ¿lo plantearon el problemita o no?
Sobre una solución acuosa de un soluto no volátil pasan 15 litros de nitrógeno puro a 30 grados centígrados y 760 miligramos de mercurio. Después que pasa el nitrógeno, la solución pierde 0,28 gramos de peso. Si la presión total sobre la solución es también 760, calcular la fracción molar del soluto y la fracción molar del nitrógeno, ¿no? En la fase gaseosa, ¿está bien? En la fase gaseosa, ya. Ya, lo primerito que debemos verificar aquí, a ver, vamos a ver si por aquí tenemos el recipiente, siempre dibujando nuestra figurita. Ya. Miren, acá tenemos la solución. Y por aquí va a pasar el nitrógeno, ¿no? Por aquí va a pasar el nitrógeno. Entonces, por aquí va a pasar el nitrógeno. Y aquí tenemos una solución acuosa, agua, ¿no es cierto? Acuosa, el solvente es agua. Entonces, con las condiciones, ¿no? Que se dan, ¿no? Entonces, correcto, nitrógeno, y nos dan las condiciones, ¿no? Nitrógeno puro a 70. Y después nos dan esta presión de vapor. Esta presión de vapor, ¿qué dato le falta? La presión de vapor debe indicar la temperatura a la cual se está trabajando, ¿no? Y la temperatura de trabajo en este caso es 30 grados centígrados. Entonces, esta presión de vapor debe ser a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, este valor, bueno, como ustedes no tienen no tienen como dato la presión de vapor, entonces se le va a dar la presión de vapor, ¿no? Entonces, ustedes dicen aquí, ¿no? Si no está marcado, la presión de vapor es 23.8 a 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados, ya está. ¿Correcto? Ya. Entonces, aquí tenemos un soluto no volátil, un soluto no volátil, y agua, ¿no? Más agua y agua. Más agua. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, primero, ¿qué hacemos? Es decir, cuando pasa el nitrógeno, ya. Ahora, el otro, y aquí ya pasó el nitrógeno y dice, ¿no? Ya pasó el nitrógeno está por aquí, ¿no es cierto? El nitrógeno con el, no, está por acá.
en este ambiente, ¿no? Y la solución pierde 28 gramos en peso. Entonces, ¿de qué pierde? Del agua, ¿no? Entonces, pierde 28 gramos en peso. Entonces, 28 gramos de agua, porque el otro soluto es no volátil, aquí hay nitrógeno más agua. ¿Cuántas moles de nitrógeno, cuántas moles de agua? Ya, aquí ya más o menos ya un poquito se aclara el problema. ¿De acuerdo? Ese es todo el problema que tenemos, ¿no? Dice, ¿no? Calcular la fracción molar del soluto y la fracción molar del nitrógeno en la fase gaseosa, ¿no? Y la presión de vapor nos dan ahí del agua. ¿Qué calculamos primero? La fracción molar del nitrógeno. De la fracción molar del nitrógeno, esa es la pregunta, calcular la fracción molar del soluto y la fracción molar del nitrógeno. Ah, correcto, ¿cuál calculamos más primero, no? Ya, ¿cómo lo calculamos? Ya, la presión molar aquí a 30 grados centígrados no es este valor. Entonces, como ustedes no tienen los valores no en la tablita, en la tabla de vapor, aunque sí le he dado, ¿no? En líquido y solución le he dado, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. Sí le he dado la tabla, por si acaso, ¿ah? Sí le he dado esos valores. Inclusive no le puedo dar como dato el vapor. Mire, usted tiene que saber trabajarlo. Creo que por acá están. A ver, vamos a ver. Profesor. Ah, ¿cuánto es? Diapositiva 35. Ah, diapositiva 35. Ya está, ahí está. Eso es lo que le gusta a la gente. Correcto. Ese apoyo. Ahí está la presión de vapor, ¿no? Y a 30 grados centígrados, 31, mire. A 25 grados centígrados creo que es ese valor. De 23 y tanto. Tienen ustedes esta tablita, mire. Entonces la temperatura de trabajo es la temperatura con la cual ustedes van a hallar su presión de vapor. 31.855, ¿no? 31.85. Puede tomar, ya, a ver cuánto sale, 31.85, 5.46, ¿no? Entonces, listo, ya tienen ese valor. Entonces ese valor nos da 31.85, 31.85546 creo que fue, ¿no? Ya, bueno, hasta ahí me acuerdo. Ya, ¿qué más hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué calculo primero? ¿Qué calculo? ¿Ya? Entonces, yo sé que el nitrógeno, aquí el nitrógeno, está en las condiciones de una temperatura de 30 grados centígrados, está a una presión, porque la misma, 760, así está bien, milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Y qué más? Y un volumen. ¿Tenemos el volumen? Sí, tenemos el volumen. 15 litros. Volumen igual 15 litros. ¿Está bien? Entonces, aquí podemos calcular, como dijo su compañero, el número de moles de nitrógeno.
¿no? Presión por volumen es igual a N a RT, ¿no? A R igual a R entre RT, ¿no? ¿Está bien? Puedo calcular el número de moles. A ver, ¿cuándo sale ese valor? 0.603. ¿Cuánto? 0.603. 0,3, 0, está bien. 0.6037 moles tengo yo aquí ya. Está bien, hasta ahí está bien, moles. ¿Está bien? Moles. Y una vez que ya está, ¿no?, la presión de vapor del agua, la presión de vapor del agua pura a 30 grados centígrados, 31.855. ¿Está bien? La temperatura también decimos, temperatura aquí, 30 grados centígrados, ¿no? 30 grados. Ya. Entonces, en el vapor ahora, ahora aquí en el vapor tenemos nitrógeno y vapor de agua, ¿no? Sobre solución. ¿Cuántas moles de vapor tenemos aquí? ¿Cuántas moles de vapor tenemos ahora en la fase de vapor? ¿Lo podemos calcular? Entonces sería número de moles, con Z, ¿no? Entonces, número de moles de agua aquí en la fase de vapor va a ser igual al peso de agua, 0.28 gramos entre 18, ¿no? Esto nos da un valor de ¿cuánto? De 0.01555, ¿no? 0.01555. ¿Está bien? Moles, ¿no? Moles. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Entonces, en la fase de vapor, tenemos que el número de moles totales es igual al número de moles de nitrógeno más el número de moles de agua, ¿no? Entonces, el número de moles totales, ¿a qué va a ser igual? A la suma de ambos valores, que sería 0.61925. 0.61925 moles totales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? De la ley de Raoult, nosotros sabemos que la presión del agua en el líquido, el agua acá, aquí, ¿cierto? La presión del agua, del componente agua ya en solución, en soluto, va a ser igual a la fracción molar del agua por su presión del componente puro, en este caso agua. ¿De acuerdo? Y también sabemos que la fracción molar en la fase de vapor, aquí, en la fase de vapor, va a ser igual a la fracción molar del agua, va a ser igual a la presión del agua
presión del agua sobre la presión total. ¿Está bien? O antes de simplificarlo, ¿no? Que la presión del agua, claro, como lo hemos hecho en la teoría, va a ser igual a I del agua, en este caso, por la presión total. Entonces, esto lo podemos calcular, ya que tenemos la presión del agua, la fracción del agua, podemos calcularlo también, es igual número de moles de agua en la fase de vapor entre el número de moles totales, que sí lo tenemos, número de moles totales. Entonces, en la fase de vapor del agua lo podemos calcular, ¿no? Número de moles de agua, 0.01555, número de moles totales, aquí lo tenemos. Entonces podemos calcular y ese valor me sale más o menos 0.2511. 0.2511. A ver, se van calculando a ver esos valores, ¿ya? Porque todo depende de la presión de vapor aquí. Si no sale, por favor lo corrigen porque estamos trabajando a 30 grados centígrados. Si ya hemos utilizado la presión de vapor agua todavía. Profesor, Sí, creo dime. que es 0.02511. 0.02511, ahí está. 0.0, sí está bien. 0.02511. Ya. Entonces, dos ceritos aquí. 0.02511. Correcto. Y entonces ya está dando. Bien. ¿Está bien? Estamos ahí. Entonces, la presión del agua, esto lo podemos calcular, ¿no es cierto? La presión del agua aquí. La presión del agua en la fase de vapor va a ser igual a la fracción molar que le hemos calculado por la presión total. ¿Cuánto es la presión total? 760, ¿no es cierto? Entonces, según esto, yo tengo un valor de 19.084. 19.084. A ver, aquí no puedo utilizar. Ya, entonces la presión me sale aquí 19.084. A ver, 0.84. ¿Qué más sigue? A ver, ¿qué más? ¿Qué sigue ahora?
¿Me han entendido el problema? No me lo han entendido. Esto de aquí, todo esto de aquí es en la fase vapor, ¿no? Vapor. Esto de aquí, que está aquí, es en la fase líquida. Ya en la fase líquida, ¿ya? ¿Esta presión es la misma que esta presión? ¿Sí o no? A ver, por favor. No. ¿No es igual? No. A ver, es la misma, ¿no? Porque mire, la presión aquí está en equilibrio. Con la presión aquí es la misma. De la presión de vapor, del agua en la fase líquida va a ser igual a la presión de vapor del agua en la fase líquida. ¿Ya? Este es en la fase vapor, en la fase líquida. Entonces, estas dos presiones son iguales, porque ya nada pasa para este lado ni nada tampoco condensa. Hay un equilibrio dinámico, sabemos que hay un equilibrio dinámico. Entonces son iguales, ¿ya? Son iguales. Entonces, en la fase de vapor yo he calculado la presión del agua, que va a ser la misma aquí. Entonces, para calcular la fracción molar del agua en la fase líquida. Entonces, esto de aquí sería la fracción de agua, ¿no? Va a ser igual a la presión del agua, que ya lo tenemos, 0.84, entre la presión de vapor a la temperatura de trabajo. Aquí es donde le cambiamos este valorcito a veces, ¿ya? La temperatura. En este caso 31.855. A ver quién me da esa, a ver si es el mismo que tengo yo o es otro. Me parece que es otro valor el que yo tengo. ¿Cuándo sale esa fracción molar? Entonces, ¿cuándo saldría la fracción molar? $19.084 entre 38.55. 0,599. 0.599, 599. así. Ujú. Ya, correcto. Entonces, ya, correcto, 59, ya, correcto, muy bien. Ya está. Ya, entonces ya tengo la fracción molar del 1, entonces tengo la fracción molar también 0.599 sale, está bien, ¿no? Bueno, ya, tomemos como un problema interno. Ya. Ya, entonces la fracción molar del nitrógeno, ¿cuál sería? Ya tenemos aquí, ¿no? La presión total, la fracción molar
de cada uno de ellos. Entonces la fracción molar del nitrógeno será la presión del nitrógeno entre la presión total, ¿no? A ver, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo estamos? Lo veo con mucha duda. La fracción, nos piden la fracción molar del soluto y la fracción molar del nitrógeno. La fracción molar del nitrógeno la tenemos aquí, ¿no? Ya la tenemos aquí. Tenemos aquí 0.603 moles entre el número de moles totales. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces la fracción molar del nitrógeno en la fase gaseosa, a ver, lo puedo poner por aquí, se puede calcular fácilmente ya, ¿no? Entonces la fracción del nitrógeno será igual, ¿cuánto salió este valor? Ah, ahí está, 0.603 entre 0.61925, ¿no? Este valor, esta fracción molar, ¿cuánto sale? Ya está. Ahí tenemos la solución de uno de las partes, ¿no? Fracción molar del nitrógeno, ahí está. ¿Cuál es la fracción molar del soluto? La del soluto, la fracción molar del soluto será la diferencia de esto, ¿no? La diferencia. Listo, ya está el problema. A ver, por favor, preguntas ahí. Ya, listo. Perdón un ratito, joven, ya.
Ya, jóvenes, disculpen la demora. Entra ahí. De todos modos va a venir la recompensa, pues no, el seminario previo al examen final. Eso no se lo pierdan, por favor, porque pero aquí ya estamos apuntalando, solamente afinamos ya con la última parte, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces traten de entender este problemita, ya, y vamos a hacer de todos modos
algo para compensar este tiempo perdido. Realmente, jóvenes, muchas gracias, digamos, por el tiempo, eso de la vacuna y todas esas cosas. El día de ayer también le fallé al grupo de Química 1 de la otra sección, ¿no? Porque el día anterior, el 30, mi señora, pues yo la acompaño siempre nos acompañamos ambos. Entonces yo la tenía que llevar a que la vacune, ¿no? Con mi movilidad, con la movilidad. Y había una colaza enorme, ¿no? Yo vivo por acá nomás por frente a la uni, nomás por ahí estoy, por Javis, por ahí, entonces me tocaba acá en el Maitacapa, creo que se llama ¿no? Y fuimos y había una colaza de carros que llegaba hasta la avenida Universitaria, ¿no? Entonces prácticamente perdía. Yo fui a las 10 después de mi clase de fisicoquímica y hemos salido cerca de las 4 de la tarde, ¿no? Entonces había ese problema. Entonces, con ustedes también creo que un día fallé también por esas condiciones. Gracias a Dios ya tenemos las 2 vacunas. Ustedes siempre no sé si se habrán dado cuenta que siempre paro con la garraspera y todas esas cosas. Ya con lo que dice la medicina, si me ataca la pandemia, ya por lo menos va a ser más suave, ¿no? Entonces ya cuido un poco mi vida también como cualquier otro, porque todavía mis hijos me necesitan, ¿no? Entonces estamos ahí todavía. Jóvenes, nos quedamos aquí, por favor. 2 problemitas nada más, pero ojalá que lo hayan entendido bien. Estos 2 problemas, yo les voy a enviar la diapositiva de los 4 problemitas tipos, ¿ya? De los 4 problemitas tipos. Y ustedes ven, ¿no? Cuál es la dificultad de uno con el otro y lo estamos trabajando en cualquier instante, ¿ya? Si es posible, la siguiente clase lo trabajamos igual, ¿ya? Ya, joder, me despido, por favor, no voy a tomar asistencia un poquito, ahorita estoy un poquito mal. Ya, Profe, me despido. Sí, dígame. para el cuarto PC, ¿qué temas van a venir? La 4ª PC, no sé hasta dónde les tomó la vez pasada. A ver, ¿qué temas le pueden tomar? ¿Hasta dónde le tomaron la vez pasada? ¿Se acuerdan ustedes? Hasta geometría molecular. El enlace covalente, el enlace iónico, ¿no? Después de lo que hemos hecho, gases, ¿no? Me parece. Sí, Gases y líquidos y soluciones, pues. ¿Qué más? Gases, después de gases, ¿qué hicimos? Nada. soluciones. Líquidos y soluciones, nada más. Ya esos 2 temas nomás, pues. ¿Ya? Sí, profesor. Sí, y si le dices, el profesor está atrasado porque ha recuperado clase los días domingo por el problema de la vacuna. Al irse a vacunar, ahorita, ¿cómo se llama? Como han abierto para más de 50, creo, 50, hay bastante gente, ¿no? Entonces, he tenido que estar ahí casi 5 horas, ¿no? Ahí en la cola, le dice, ¿ya? ¿Correcto? Y además hemos tenido un día feriado le dice, ¿ya? Le dicen también, ¿ya? ¿Correcto? Mi delegado. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Va a haber algún seminario este domingo? Si quieres le completo estos problemas de líquidos, soluciones, de la producción artificial. Si desean, podemos estar, ¿ah? ¿Les parece de 10 a 12? ¿Está bien? Por mí normal. Sí, O profe. en la tarde, como gusten. En la mañana, sí, ¿no? A ver, dime. No, de 10 a 12 estoy diciendo. Está bien, de 10 a 12, a ver, le preparo unos problemitas más, y si no, completamos esto, y si no, por ahí voy a buscar problemas tipo de la profesora Petra, porque cada profesor tiene su estilo, ¿ya? Entonces ya por ahí ya algo les apoyo. ¿Listo? Bien, joven, voy a dejar de compartir entonces. Y me despido, son 36 alumnos ya, voy a poner la asistencia. ¿Qué me falta?
A ver, está aquí. Roja Fernández está. Roja Fernández. Presente, profe. Ah, ya está. Y Samaritano. Presente, profe. Ya está bien. Ya, entonces estamos completos ya. Listo. Nos vemos, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. El domingo, entonces, a ver, mi delegado, por favor, media horita antes me hace recordar. Me llama, por favor. Sí, Mi profe, no hay delegado. problema. Ya, gracias. Ya, Sí, nos vemos. ahí le comunico a los demás también.